Bueno, Jordi Nadal, bienvenido al podcast del Estoico y muchísimas gracias por tu tiempo y tu confianza en mí. Al contrario, gracias a ti. La confianza es mutua. Si no, no existe conexión sin confianza mutua. Por tanto, gracias a ti también y mil veces gracias. Gracias, Jordi. Por favor, para quien no te conozca, ¿nos puedes contar quién eres, a qué te dedicas, qué haces en tu día a día? Soy Jordi Nadal, soy editor. Fundé mi editorial, Plataforma Editorial, en el año 2007. Mm, Vivo en Barcelona. He vivido en Alemania y en Estados Unidos y tengo tres hijos y me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir y me gusta mucho ser editor. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo llegas a ser editor? ¿Cómo se empieza una editorial? Supongo que con Mortadelo y Filemón, Asterix y Tintín. Cuando era niño leía Mortadelo y Filemón, Asterix y Tintín, que son tres obras maestras del cómic Línea Blanca, en tres ámbitos muy distintos, pero son tres obras maestras. Y a los 17 años había un anuncio en la editorial Juventud y busqué trabajo en esa editorial y me entrevistó una nieta del fundador y me dijo, no, no, este trabajo a ti te va a quedar corto, estudia algo y luego ya más adelante ya volveremos a hablar. Pero a los 17 años ya tenía el gusanillo. Luego empecé a estudiar filología, concretamente estudié filología alemana y supongo en segundo de carrera o en tercero máximo debía tener 21 años aproximadamente, 22. Un compañero de clase me dijo, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo le contesté, yo quiero ser editor. Empecé a trabajar como freelance inmediatamente en editoriales, en Vicens Vives, y toda mi vida he trabajado en editoriales y he trabajado para las cuatro editoriales más grandes de las cuatro lenguas más grandes de Occidente. He trabajado para el grupo más grande de Alemania, para el grupo más grande de Francia, para el grupo más grande de Estados Unidos y para el grupo más grande de España. Y muy feliz de ser editor y de haber elegido esta profesión que manifiestamente tenía que ver con la curiosidad supongo, de leer, me gustaban los libros, estas cosas. Qué bueno, pero bueno, a mí también me gustan mucho los libros, pero de que me gusten mucho los libros y escribirlos a que hacer lo que tú haces, hay una diferencia grande. Supongo que siempre hay circunstancias, coincidencias, casualidades, causalidades, no lo sé. Los caminos son infinitos y uno a veces hace como el agua a lo largo de una montaña. Desde arriba cae y va buscando caminos, ¿no? Que a veces supongo que el agua tiene la estrategia de seguir la gravedad y el camino más fácil y hace su camino. Yo sé que me gustaba leer, me gustaba muchísimo leer y no por, o sea, mi padre leía siempre el periódico, mi padre era mecánico de coches, mi madre había venido desde Navarra a Cataluña a trabajar en servicio doméstico. Entonces yo soy el menor de cuatro hermanos, mis dos hermanos varones son mecánicos, no sé, o sea, en casa la tradición no era ni ser editor, ni ser médico, ni ser arquitecto, ni ser maestro, o sea, me dio por leer y tuve la intuición de que una editorial estaría bien. Qué bueno. Em, por las fechas en las que estamos, quiero rescatar una anécdota que cuenta Francesc Miralles de ti. Em, si no recuerdo mal, es en su libro 20 preguntas existenciales. Él rescata un hábito tuyo que dice que al final de cada año, en un solo folio, recoge cuáles han sido los momentos más importantes para ti, las películas, los libros. Eh, ¿Puedes contarnos un poco por qué haces eso, cuándo empezaste a hacerlo, en qué consiste? Supongo que porque soy un manías, como todas las personas un poco neuróticas y urbanas, me gusta ser maniático y yo hago colecciones de cosas, no de sellos ni de monedas. De monedas la hice, pero muy poca y muy corta porque la heredé una colección de monedas de mi padre. A ver, yo hago una ficha de cada libro que leo desde el año 78. Desde el año 78, que tenía 16 años, empecé a hacer una ficha de resumen de cada libro que he leído. Y lo sigo haciendo. Entonces tengo una anotación título, autor, editor y una anotación, antes era mucho más larga, ahora es más corta, una anotación de una a tres líneas de que me ha parecido ese libro y tengo un montón de fichas. Y las acumulo año tras año desde el año 78, hace 44 años, 45 que lo hago. Y luego en el año 93, cuando cumplí 30 años en el 92, en el 93 hice un resumen, el primer resumen de que había sido mi año, pongo año, el título, el número del año, una frase o una palabra que defina el año
y 30 líneas. En un folio sintetizo cómo ha sido mi año. Hace 32 años que lo hago, o desde el 90, 30 años, ahora que lo hago, exacto. ¿Y por qué lo hago? Anoto las ideas esenciales, empiezo con una estructura muy simple, las ideas esenciales del año, lugares en los que he estado, películas que me han gustado, cosas de cine, de arte, exposiciones, amigos, viajes, cosas familiares, cosas alrededor de mis hijos, cosas del mundo del trabajo, cosas del mundo de la salud. Me dice que me hago mayor. El párrafo de la salud tiene más líneas. Ah, y al final termino con un colofón y una frase. Al final, una frase corta. Empiezo con una síntesis muy grande como titular y una frase corta al final. Y lo hago del mismo modo que tengo un dietario, que hago desde el año 90 y pico, del mismo modo que a lo largo del año tomo en un carpesano, en un DIN A4, anoto cosas a lo largo del año, acumulo 40, 50 páginas de documentos que me son válidos para ese año. No sé, no he pensado nunca en escribir nada, ni memorias, ni historias de estas, pero si algún día soy muy mayor y o muy vanidoso y o me sobra mucho tiempo, pues tendré mucho trabajo hecho porque tengo el material acumulado. O sea, cuando sea mayor, si tengo salud, cuando uno sea mayor podrá dedicarse a aprender a muchas cosas. Yo igual aprendería música, pero si otras personas tendremos que estar colocando en orden las fotos que hemos hecho con nuestro teléfono móvil, que tendremos 50.000 fotos. No sé lo que haremos. Igual lo mejor es que juguemos al dominó con amigos, o miremos puestas de todo. Hay muchas opciones, pero en todo caso, yo tendré bastante material ordenado. No sé, siendo una persona del mundo latino, mediterráneo, tengo un poco las manías del orden alemán, un poco el orden de Humboldt, supongo, aunque no sé si soy ordenado, no lo sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El orden de Humboldt, has dicho? Me imagino, leí un libro muy bonito sobre Wilhelm von Humboldt, el naturalista, un libro que es el... Hay un libro maravilloso, creo que la autora se llama Andrea Wolf, que es La invención de la naturaleza, que habla cuando Humboldt visitó América Latina y el mundo y miraba el ojo, miraba el mundo con los ojos de un naturalista y un antropólogo de la mirada y entonces ordenaba el mundo, ¿no? Y creo que es una de las primeras personas, no soy especialista en esto, pero que habló de la teoría de Gaia y de los ecosistemas y todo esto. Entonces, supongo que yo tengo muchas piezas ordenadas. Al no ser mecánico como mi familia y ser un poco desordenado, aunque sea de letras, he puesto unas estanterías de estas de mecano en la que intento poner cosas. Intento poner orden. Como la vida tiende a ser desordenada en parte, pues supongo que busco el orden. Pero no hagas mucho caso. En todo caso, todo esto son estrategias que pueden ser útiles y si son manías que si no molestan demasiado y pueden hacer sonreír a alguien cuando estás conversando, pues también está bien. Es que me llama la atención porque yo también yo lo tengo en un Excel. Pues eso, igual el año, el mes, el libro que he leído, el autor, una breve, igual que tú, una línea y pongo, ¿lo recomendarías sí o no? Y me voy dando cuenta con los años que antes casi todos eran no y ahora van siendo casi todos sí. Porque sabes elegir mejor, porque sin duda alguna sabes elegir mejor. Los años cascan las rodillas, pero si has estudiado y tienes una mente bien puesta, te dan criterio. Entonces, no todo tiene que ser desventajas de hacerse mayor, o no todo tienen que ser ventajas. Entonces, tener criterio es una cosa que acostumbra, si estás bien puesto, si tienes la cabeza bien puesta y las prioridades bien puestas, supongo que aumenta con la edad. Quería preguntarte mucho sobre la lectura y la escritura. Porque al final es algo que yo estoy viviendo ahora, ¿no? Y que creo que toda virtud se puede convertir en un vicio y leer es una virtud maravillosa, pero ahora yo me estoy encontrando, por ejemplo, con que me interesan demasiadas cosas y voy dejando, tengo muchos libros a medias a la vez. ¿Es algo que también te pasa a ti o tú lees un libro y hasta que no lo acabas no empiezas otro? No, puedo llegar a picotear. Elías Canetti, Premio Nobel de Literatura del 87, creo, dijo, cito, creo textualmente, cito comillas, el arte de haber leído lo suficientemente poco, fin de la cita. Hay que leer las cosas que se tienen que leer. Vamos a ver. En España se editan 80.000 libros al año. Cuando voy a la Feria del Libro de Frankfurt, que es la feria del libro más importante del mundo, hay 1 millón de novedades de todas las editoriales de los ciento y pico países, de las 8.000 editoriales que exhibían antes, ahora 4.000, 1 millón de novedades. Yo ahora, leyendo 40 libros por año, pues he leído 2.000 y pocos,
Y si leo a este ritmo y vivo un poco más, una o dos o tres décadas más, ya lo veremos, em, pues igual me muero habiendo leído 3 o 4 mil libros. Es una cifra insignificante alrededor de las que se publican. Por tanto, no nos tenemos que angustiar. Y si una cosa no te gusta, tú ves unas... con los libros hay que hacer como con las conversaciones en una fiesta. Si estás al lado de un pelmazo, te vas. Si estás en un lugar equivocado de la playa donde hay unos pelmazos con la música tunda tunda muy fuerte, te vas. Es decir, hay que alejarse de lo que no es bueno. ¿Todos los libros son buenos? No, mejor un buen libro que una mala música, pero mejor una buena música o una buena película que un mal libro. Entonces, yo tuve la suerte de haber tratado mucho a José Luis San Pedro, un autor y economista español al cual quise mucho, fuimos muy amigos. Y José Luis decía una frase que no sé si era suya, pero era muy divertida, decía, está bien el rigor, pero no mortis. Entonces, hay que leer sin, no pasa nada si dejas una cosa, no pasa nada. Yo ahora mismo en mi mesita de noche tengo 10 libros, 12, y tengo abiertos 3 maravillosos. Los leo a ratos y a veces te metes en una novela que la lees del tirón, ¿de acuerdo? Y a veces hay un libro que tarda 6 meses. He leído con mi hija Clara durante 6 meses en voz alta, noche sí, noche no, alternamos con su madre. Hemos leído con Clara, ella y yo, en voz alta, ella los diálogos y yo la narración, la Odisea de Homero. Hemos Qué tardado bonito. 6 meses, pero hemos leído entre los 10 y llegar a los 11 años, hemos vivido 6 meses viajando con Homero, noche sí, noche no. Entonces, la lectura es libertad, el arte es libertad, el amor es libertad, el pensamiento es libertad. Entonces, las cosas no nos tienen que aprisionar, aunque si son poderosas, nos aprisionan. La atracción que ejercen los planetas, yo no soy astrónomo, creo que es directamente proporcional a su masa. Un planeta grande atrae con una masa gravitatoria más grande. Entonces, si las cosas pesan mucho, te atraen mucho. Entonces, hay que saberse defender para que no te atraigan demasiado. Eh, yo conocí a Julio Caro Baroja, un gran pensador español, y un día le pregunté cosas y dijo una frase que adoro y que recuerdo perfectamente. Dice, a la gente que cree cosas hay que decirles que está bien que crean, pero poco, bajito y en todo caso sin molestar. Qué Entonces, bueno. creo que Creo que, aparte de los cursos de bajar el pistón y de mindfulness y de abrazar árboles y de, yo qué sé, y de coaching y todas las cosas que podemos aplicar, de ir a la piscina, de darse baños de bosque, de flores de Bach y de meditación y de música y tal, yo creo que un cierto escepticismo y un cierto sentido del humor y reírnos de nosotros mismos es muy importante, ¿sabes? O sea, yo si tuviese un don, una varita mágica, me dijesen, chico, ¿qué quieres? Diría, paciencia. Y después, más sentido del humor. ¿Para qué? Para reírme de mí mismo. Me debería tomar mucho menos en serio. Esto también lo recomienda Canetti. Canetti fue un autor y es un autor muy importante en mi vida, y Canetti en sus aforismos dice cosas magníficas y uno de ellos dice, apíate de ese rocín grandilocuente en el que cabalgas y hace pequeño, algo así. O sea, hay que bajar el pistón y bajarnos de nosotros mismos. La vida tiene muchos retos, pero uno de los más grandes es decidir si el ego es tu caballo o tu jinete. Ese es un gran reto. Qué, Decidir si quieres cabalgar tú sobre tu ego y tú tienes las riendas, o que el ego te cabalgue a ti e ir así con el ego poniéndote las riendas a ti. Me recuerda a Séneca, ¿no? Que decía que podemos ser, que tenemos que ser dueños de las riquezas, pero no esclavos de las riquezas, ¿no? Y es un poco parecido. Sí, dice algo así. Yo lo conocía, lo recordaba en una traducción que decía, no, no busco las riquezas, pero las prefiero. A mí Séneca me encanta. Cuando leí las cartas morales a Lucilio, me hizo tan feliz. O sea, es como si me hubiesen dado una transfusión de sangre con todas las promesas de futuro de lo que valdría la pena vivir. O sea, Qué bueno, qué bonito. eh, tuve un amigo, Emili Teixidó, que una vez era autor de, entre otras muchas cosas, literatura infantil, y en una escuela un día un niño le dijo, leer es querer que el mundo no se acabe nunca. Entonces, leer a Séneca es ver algo que no sabías que estaba ahí, pero que te estaba esperando. Para los que nos escuchen,
Yo como niño, en mi generación, el Scalextric era uno de los grandes juguetes y tal vez algunos no sepan lo que es el Scalextric. Pero el Scalextric es un juego magnífico. Y el Scalextric está basado en unos coches que van en unas guías, que metes la guía y el coche recibe la electricidad y el coche se desliza por la pista, ¿no? Coches y hacen carreras. Leer un gran libro es, si tu vida es un coche, leer un gran libro es entrar en la guía, que te hace entrar bien en pista. Leer un libro es una guía y ya puedes circular, puedes correr. Es estar en una guía. Leer es, leer un gran libro es reconocer cosas que acaso no sabías, pero que te estaban esperando. Qué bueno. De alguna forma a mí me pasa que las sabía, pero no sabía decirlas así. O, Eso, bueno, eso te pasa cuando lees literatura, cuando lees ensayo, cuando lees poesía, cuando lees algo que alguien dice de una manera sintética y muy poderosa. ah, Cada día es el 22 de diciembre y te ha tocado la lotería. Cada día. Cuando Carlos Marzal escribe un poema o Francisco Brines o qué sé yo, o León Felipe o Ángel González, o un poeta que ahora no recuerdo, pero dice, mis versos no son míos, lo confieso, me estaban esperando al borde del camino. Mira qué imagen más bonita, ¿no? Entonces, no sé, hoy es martes, en Barcelona luce el sol, el mundo tiene muchísimos problemas, pero alguien un día dijo, mis versos no son míos, lo confieso. Me estaban esperando al borde del camino. ¡Guau! Hay algo de tierno, de íntimo y de épico en estas dos líneas. De épico porque te acompaña y te da una misión, te sirve. No sé si como bastón o para tirar el bastón. Como toda forma de arte puede ser un bastón para apoyarte, pero también puede ser una forma de verdad, de arte, también las dos son formas de verdad, que te sirvan para tirar el bastón en el que te intentaba sostener y que confíes. joder, o sea, me cuesta seguir todo lo que dices, ¿eh? A mí también, porque Interiorizarlo, ¿no? Porque son muchas ideas eh, y estoy muy de acuerdo con ellas, ¿no? Al final también me gusta mucho esta idea de Epicteto, ¿no? Que él decía siempre que todas las cosas tienen un asa bueno y un asa malo y tú eres el que las puede elegir cogerlas por el asa bueno o por el asa malo, ¿no? Y eso pasa con todo. Lord Vader es una de las máximas creaciones del cine universal y de la historia del arte y del pensamiento. Todo el mundo tiene que luchar con su lado oscuro, yo el primero, y, y eso no lo inventó George Lucas, lo inventó el mito, lo inventó la mente humana. En todo caso, lo estructuró, entre otros, Joseph Campbell en El poder del mito. A ver, Pepe, yo me doy cuenta que no sé nada en serio. Pero en serio, en serio. Y eso es maravilloso porque es abrumador, te obliga a ser humilde, te hace reír, te hace sentir insignificante, te hace sentir agradecido. Todo lo que tenemos que aprender es tan grande que hace que alguien que va más bien como una Thermomix 6.0 como yo, cuando pienso en lo que debo al arte, al pensamiento, a la literatura, a la música, a la vida, a las conversaciones, a las personas, a la naturaleza, a la belleza, a la bondad, a la verdad, cambia mi tono de voz y mi velocidad. Y eso es, todavía no estoy estropeado por el smartphone del todo, Qué bueno. todavía no estoy estropeado por los smartphones del todo. El mundo digital nos dispersa y nos disipa. Y sabéis, los que nos escuchan, la palabra noray es esa especie de gancho que está en los muelles a los que se amarran los buques, ese gancho negro. Tenemos que tener norais en la vida, lugares en los que amarrar nuestras cuerdas, o como se llamen, y estar seguros en el puerto o en el muelle, porque nos dispersan demasiadas cosas.
Trabajo mucho la atención, estoy muy de acuerdo contigo. Uno de esos Norais para mí sin duda es la respiración y los libros, ¿no? Em, y quería preguntarte, todos los libros tuyos que he leído, ¿no? La invención de la bicicleta, el libro Terapia, el que me enviaste también de la vanguardia, ¿no? Que Sí, me los gusta. artículos Creer en uno mismo, mis artículos compilados de La Vanguardia, donde escribo desde hace 4 años ahora. Eres una fuente constante de citas, bueno, aquí lo estás haciendo también, ¿no? De citas, autores, frases. ¿Cómo haces? O sea, me interesa mucho saber cómo lees, ¿no? Porque ahora está como muy de moda los cursos estos de lectura rápida, de leer un libro en un día, y yo soy todo lo contrario, ¿no? De la lectura lenta. Hay algo que... ¿Cómo eres capaz de recordar tanto, de leer tanto? Eso es una fuente. Para mí, un curso de lectura rápida, y es una opinión, ¿eh? Si alguien vive de vender cursos de lectura rápida, lo siento, le estoy estropeando el negocio, pero es hacer un curso de jardinería para estirar los pétalos de las flores para que crezcan. O sea, hacer un curso de lectura rápida es hacer un curso de jardinería para estirar los pétalos de las flores para que crezcan más rápido. Aunque lo pida el hombre más rico del mundo, una paella necesita el arroz 20 minutos de cocción. Aunque sea el tipo más rico del mundo. Lo pida el número uno, dos o tres, va a un restaurante y sea un rey, sea un papa, sea el hombre más poderoso del mundo, del continente del mundo, el que tenga más tierras, va a un restaurante y le harán esperar 20 minutos para la paella. Como poco. Entonces, esperar es una forma de humildad. Recordarle que el arroz necesita 20 minutos. Si se lo dan antes, está mal hecho. Y si alguien inventa una paella que se hace en menos tiempo, un arroz que se hace en menos tiempo, pues no sé si será un logro para la humanidad. En el Principito hay un tipo que que creo recordar que tiene una técnica para no comer o no beber o algo así. El Principito le contesta que prefiere ir andando hasta una fuente. Entonces, supongo que madurar es entender el tiempo y el proceso que requieren las cosas. Y esto lo digo yo, que soy un inquieto y un impaciente y un exigente y una Thermomix 6.0 y un exagerado y un neurótico. Pero aquí estamos hablando de las ideas de lo que le vale la pena. La gente es lo que es, pero también es lo que aspira a ser. Y Mm. yo creo que recuerdo frases porque tengo la suerte de tener un poco de memoria y entonces hago velcro con la realidad y aquellas frases que me interesan las retengo. Luis Alberto de Cuenca me enseñó esta frase de Shakespeare que me gusta mucho: la memoria es el centinela de la inteligencia. Qué bueno. Entonces, creo que la memoria, si esta frase es exactamente así, a mí me gusta mucho, y si no es de Shakespeare, me sigue gustando mucho, y si no es exactamente así, me sigue gustando mucho. Y tampoco tiene mucha importancia quien la diga. En todo caso, creo que la memoria es el centinela de la inteligencia, porque no existe creatividad, supongo, sin memoria, porque para que haya creatividad tienes que poner elementos en combinación, y si no hay elementos en la despensa, una sopa que solo tenga agua y ajo es una sopa de ajo, pero no puedes hacer una deconstrucción de sopa de ajo si solo tiene agua y ajo. ¿Me explico? Cuando hacía matemáticas, creo recordar que había una parte que eran combinaciones, variaciones y permutaciones de varios elementos tomados de X en X. Sin elementos que combinar hay menos posibilidad de crear. Y sin menos memoria hay menos posibilidad de crear o recrear, creo. Pero tampoco estoy muy seguro, ¿eh? Tendríamos que aplicar aquello de Julio Cara Baroja: la gente que cree, hay que decirles también que crean, pero poco y bajito, y en todo caso sin molestar, en todo caso. Dices en una revista, en una entrevista, escribir bien suele ser el resultado de leer bien. Tiene que ver con esto que estás diciendo. Supongo que sí, porque se me hace difícil creer a alguien que describe el mar si no lo ha visto nunca. Si lo ha visto solo una vez, o sea, parece como más convincente alguien cuando describe el mar si ha sido marino, ¿no? Entonces, para describir la realidad, si los esquimales tienen unos cuantos palabras muy distintas para los matices distintos de los tipos de nieve, eso quiere decir que su mirada y su realidad
está adaptada a recoger, a reconducir, a recoger, a aplicar, a distinguir grados distintos o tipos distintos de nieve. Los escolásticos decían que todo lo que no es distinción es confusión. Mm, Entonces, leer mm. introduce más palabras y más conceptos en la mente, y si la realidad está hecha de palabras, aunque mi amigo y autor Roberto Colom creo que me matizó esto, si la realidad está hecha de palabras, quien controla las palabras controla la realidad. Quien tiene un vocabulario más limitado tiene un mundo más limitado. Eso decía Wittgenstein, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi realidad. Exactamente. Y también eso nos hace pensar, la gente que vive en campos de concentración tiene un vocabulario más limitado porque reducen su humanidad a animalidad. Esto lo cuenta muy bien Václav Shalamov, que estuvo en el Gulag, en la Colima. Los presos en los campos de la Colima, en Siberia, solo tenían vocabulario básico como hambre, frío, dolor, sueño, cansancio. Entonces, un vocabulario más amplio es un vocabulario más humano, y un vocabulario más extenso es un vocabulario más rico. Gregorio Luri dice, de él aprendí, esto lo habrán dicho otras personas, pero yo lo escuché de Gregorio Luri, que los niños, las niñas aprenden hasta los 9 años a leer, y a partir de los 9 años aprenden leyendo. Quien no sabe leer no sabe aprender. Y quien no sabe leer bien no sabe aprender bien. Eso no quiere decir que alguien que sea analfabeto no sea cultísimo. Puede tener. Estoy harto de escuchar, no, yo conozco un pastor, y yo no tengo nada contra los pastores analfabetos. Pero lo normal es que quien conoce más cosas tiene más vocabulario, tiene más recursos, tiene más matices para introducir un pensamiento algo más refinado, y por tanto para entender el mundo algo mejor y entenderse a sí mismo algo mejor, si es que eso es posible, entender el mundo y a sí mismo. Y escribirlo ayuda, ¿no? Escribir sobre eso ayuda mucho. Sin duda alguna, aparte de que parece que resulta claramente terapéutico, mucho más si escribes a mano. Yo mis dietarios los escribo a mano. Mis artículos para Vanguardia los escribo en el ordenador, pero mis dietarios a mano. Escribir como mirar, escribir es como mirar. Pensar, decía Lobo Antunes, creo recordar de una entrevista, pensar es mirar con atención, decía este psiquiatra Qué bueno. portugués. Bonita, ¿eh? Pensar es mirar con atención. Entonces, escribir es fijar pensamiento y sentimiento, acaso con un tempo algo distinto. Y yo creo que una buena parte de la calidad de la vida de la gente tiene que ver, como tú has dicho, con la atención y con el tempo. Dominar los tiempos y dominar la atención, o controlar o atender, es mucho mejor. Voy a leer con tu permiso una frase de Séneca, muy cortita, ¿eh? Dice, no debemos tan solo escribir ni tan solo leer. Lo uno aflojará las fuerzas hasta agotarlas, me refiero a la escritura. Lo otro las debilitará y anulará. Hay que acudir a la vez a lo uno y a lo otro y combinar ambos ejercicios, a fin de que cuantos pensamientos ha recogido la lectura, los reduzca la escritura a la unidad. Maravilloso. Trasladándolo al mundo gastronómico, en nuestro país, que es de tan excelsa gastronomía, yo entre dos quesos distintos y extraordinarios necesito una aceituna en medio. Entre leer y escribir me voy a dar un paseo. Entre una buena película y otra necesito hacer otra cosa, ir a comprar, ir a pasear, ir un momento al despacho y trabajar. Si solo lees, no vives. Si solo escribes, no alimentas la fuente. Uno tiene que ser como si hay un manantial de agua, un pozo de agua en nuestro subsuelo. No debemos sacar tanta agua hasta que sequemos el pozo, ni debemos dejarla sin sacar. Nuestra cabeza tiene que recibir inputs y al mismo tiempo procesarlos y soltar lastre, ¿no? Dicen que el sueño es reparador porque limpias la mente, y es muy necesario, y un número de horas y una calidad del sueño. Pues lo mismo con si solo lees, el que solo lee, no sé. El que no lee nada, se pierde un mundo. El que solo lee, se pierde muchas cosas del mundo. El que solo escribe, se pierde una parte de las cosas. Aparte, en este mundo, o eres el banco más grande del mundo o eres tú. En medio no hay nada. Y en el mundo de la literatura, o eres, yo qué sé,
el autor o autora que más te guste, o eres tú. Entonces, hay gente que escribe y hay gente que no escribe, pero todo el mundo debería ser el autor del guión de su vida, ¿no? Más o menos conscientemente. El que escribe tiene que pensar en cómo quiero escribir, qué quiero escribir, sobre qué quiero escribir y priorizar. Y luego hay el escritor o escritora disciplinado que escribe cada día por las mañanas de 9 a 12, creo que Thomas Mann hacía así, y otros que pueden hacerlo de otra manera. No sé. Colores hay más que el blanco y negro. En artes gráficas hay el Pantone creo que son 1114 colores numerados. Esto sirve en las artes gráficas. Yo creo que 1114 tonos son un buen registro. En toda una vida puedes leer sin problema 1114 libros, porque si lees desde los 15 hasta los 85 años, en 70 años, leer 1114 libros es poco más de, ¿sabes? 15 libros al año. Si lees un libro al mes, un día te mueres. Ya has leído 1000 libros y está bien. No hace falta leer el millón de libros que hay en Frankfurt. No hace falta leerlo todo. Eso es como aquellos dos poetas, ambos muy malos, y uno le decía al otro, no me leas que me influyes. A lo que otro le respondía, si me lees, te leo. Entonces, cuando uno le quiere mostrar los poemas suyos a otro, tiene que estar dispuesto a que el otro se los muestre los propios, ¿no? Eh, si solo contestas emails, no vas a leer. Si solo escribes emails, no vas a leer. Si solo estás en el ordenador, no vas a pasear. Si solo paseas, no vas a escuchar nunca un concierto. Es decir, ¿por qué no hacer algunas cosas y ir alternándolas y descubriendo, del mismo modo que la gente en deporte descubre qué deporte le gusta y en gastronomía qué le gusta, y la gente de dulce y salado, la gente de ácido o amargo, qué sé yo? La vida es como cuando somos niños, los papá y mamá nos dan unas papillas. Pero hacerse mayor es la educación de nuestro paladar para saber degustar la comida, ¿no? Lo mismo tiene que pasar con nuestro paladar, con la lectura y con la mirada del mundo y del arte. Cuando eres niño descubres unos cuadros que te gustan y cuando eres mayor descubres otros. Si tú vas a un museo y vas a ese mismo museo 20 años más tarde, probablemente te seguirán gustando, en algunos casos, las mismas piezas, las mismas obras y en otros casos no. Eso se llama evolución del gusto. Eso no es traición, eso es evolución del gusto. Nadie se baña dos veces en el mismo río, que decía Heráclito, ¿no? Efectivamente. Y eso es bonito porque, porque te enseña la fugacidad del mundo. Y entonces te da una intensidad tan brutal saber que te vas a morir que te permite a veces detenerte y, y querer capturar ese instante y recordarlo. Totalmente de acuerdo. Mira lo que tengo yo aquí detrás. No sé si lo Sí, ves, el sí, Memento Memento Mori. Mori, claro, recuerda que eres mortal. Creo que era en la antigua Roma cuando entraba un general victorioso, había un tipo que le sostenía la corona de laurel, que había sido alguien importante en el país conquistado y entraba como esclavo, y había, creo que en latín, respice post es o memento hominem, ¿no? Sí, Recuerda que eso había es. sido, ¿eh? O sea, decirle a alguien, oye, oye, tú estás entrando aquí como César general victorioso, pero cuidado que no seas tú un día el que aguantas la corona de laurel de otro. Toda la gente que tiene mucho poder, porque está en una empresa importante o en una corporación importante o en una institución importante, se tienen que preguntar quiénes son. Imagínate que estás viajando a un país en el que hay menos seguridad y que tomas el taxi equivocado y te dejan en las afueras, te desvalijan, te dejan paños menores y sin móvil. Ese es quién eres tú cuando eres alguien importante o cuando te has jubilado. Cuando el teléfono deja de funcionar porque ya no tienes ese cargo. Las personas somos quienes somos cuando perdemos nuestras atribuciones. ¿Quién eres tú cuando lo has perdido todo? Borra el Outlook de tus contactos de trabajo, borra tu circuito de influencia por aquello que te permite el apellido, la tradición, el patrimonio, el matrimonio, el trabajo, la prosopopeya, etcétera. ¿Quién eres tú cuando no eres aquello que te ha sido dado accidentalmente? ¿Quién eres tú cuando estás en pelotas en las afueras de una ciudad, te han desvalijado, no tienes móvil y tienes que salir de un brete, de un follón, de una dificultad, sin ser alguien importante? Entonces descubres quién eres. Es una de los escenarios. Descubres quién eres. También lo eres, lo descubres cuando estás enfermo, seguramente, o cuando estás solo, no te ve nadie.
Por eso es tan difícil para mucha gente estar solo. Eso decía Blaise Pascal, ¿no? También que la mayor parte de los problemas viene porque el hombre no es capaz de sentarse. Hace poco, de sentarse solo, ¿no? Hace poco puse yo un tuit que decía algo así, que había que practicar el silencio y un montón de gente me empezó a decir, es que como me quedo en silencio la ansiedad me come, yo no puedo quedarme a solas, yo no puedo, esto es una locura, no sé qué. Digo, ¿de verdad estamos diciendo que es una locura quedarse a solas con uno mismo, ¿no? Que es la única persona que nos acompaña toda la vida. Hay que hacer un curso de baile para aprender a bailar con nuestros miedos, temores y ansiedades. Hay que hacer cursos de baile no solo para bailar con nuestra novia, pareja, esposa, hija o lo que sea, o hijo, amigos o lo que sea, o amigas. Hay que hacer un curso de baile para bailar con nuestros miedos. De nuevo, Lord Vader, bailar con el lado oscuro, bailar con nosotros mismos cuando nosotros tenemos, no sé, tenemos una tarea. Hay que comprar muchas libretas de espiral, cuadriculadas o de líneas y un bolígrafo Bic o de la marca que sea para ir apuntando las cosas que tenemos que ir haciendo para trabajarnos a nosotros mismos. Creo que era Rilke que decía hay que trabajarse uno a sí mismo, hay que batirse mucho el cobre, ahí ese soneto tan bonito que termina con Du musst dein Leben ändern, tienes que cambiar tu vida. O sea, creo que es la pantera en el Jardín de las Plantas en París. O no, en el torso de Apolo, es un soneto al torso de Apolo, que dice al final, tú tienes que cambiar tu vida, Du musst dein Leben ändern. Precioso. Quería Rilke es un preguntarte, gran poeta, es un gran poeta. ¿quién? Perdón, que lo apunte. Rilke, Rainer María Rilke es un gran poeta, tiene unas imágenes bellísimas, bellísimas, bellísimas. La poesía es, los poetas intuyen cosas, saben cosas, ah, creo, sí. La poesía es algo muy intenso y bueno, ahí está, nos espera. No pasa nada si la gente no lee poesía, pero no sabe lo que se pierde. Aunque yo lea poesía de vez en cuando. Pero hay muchos poemas y poetas que me acompañan. Muchos, no sé, de los millares que hay, igual puedo recordar versos de 50 poetas. Eso está bien. Y si no, pues los releo cuando subrayo, porque yo subrayo libros. Yo sé. El ruido de un lápiz subrayando un libro me produce una sensación de este autor en este libro y yo, nuestras vidas se han cruzado y aquí nos estamos cruzando y lo dejo subrayado para que este instante quede documentado, un instante en el que dos vidas se han encontrado. ¿Por dónde nos recomiendas empezar en poesía? Es una cosa que me interesa, ¿no? Porque creo que la poesía explica muy bien la vida. Creo que ayuda a escribir mejor y a leer mejor, porque además la poesía no se puede leer rápido, que es una cosa en la que me quiero entrenar. Algo que recomiendes? Yo sé que es muy personal, pero algo que sea, vamos a decirlo, universal. Para los que nos están escuchando en nuestra lengua, solo con que agarren una buena antología de poesía o agarren un libro de poesía de uno de los cinco o seis poetas de los que hayan oído hablar y se escuchen leyendo en voz alta a sí mismos algo de Machado, ¿no? Machado tiene un poema eh, que habla de las encinas y tiene unas imágenes preciosas, Machado, sobre las encinas que dice, brotas derecha o torcida con esa humildad que cede solo a la ley de la vida, que es vivir como se puede. Ya, Qué bonito. ya, ya está. En inglés dicen, You made my day. Ya has hecho mi día, ya me has hecho feliz, me has Totalmente. alegrado el día. Te encuentras a alguien que te escribe estas cuatro líneas y da lo mismo si trabajas de notario o en una funeraria, de camarero o de arquitecto. Estas cuatro líneas las entiende cualquier persona en nuestra lengua y leer Machado, leer León Felipe, leer Cernuda, leer a Salinas, leer a Ángel González. ¡Buah! ¡Qué felicidad! Me gusta mucho Cavafis también. Bueno, es que acabas de nombrar un plusmarquista olímpico de la poesía, ¿no? O sea, cuando sales hacia el viaje de Ítaca, tienes que pensar que el viaje será largo, que volverás rico de experiencias. Ah, una cosa bárbara.
Cavafis tiene una poesía amorosa también hermosísima, porque la poesía amorosa también, no hay poesía de orden religioso, hay la poesía de las cosas, yo no soy experto en poesía, pero cuando Paul Eluard describe en un poema, hay mujeres con ojos como terrones de azúcar. Buah, a no ser que seas diabético y te siente mal el azúcar, o que seas un mineral y no te siente bien el amor, pues esta es una imagen muy bonita, ¿no? O Joseph Brodsky, Premio Nobel de Literatura, creo, del 86, 87. Tiene un poema que dice, al final del poema dice, está dedicado a una mariposa, pero mira qué imagen más bella al terminar. Dice, con mirarte percibo la barrera que de la nada aparte me mantiene. Esto está hermanado con la poesía de Giuseppe Ungaretti, un poeta italiano, que dice, un poema de 2 líneas, dice, entre la flor que recojo y la flor que te entrego, la inexprimible nada. O sea, algo así en italiano, no sé italiano, tra il fiore che colto e il fiore che ti dono, l'inesprimibile nulla. Es una cosa bárbara. Ungaretti tiene un poema de 2 líneas que dice, me ilumino de inmenso. Buah. A ver si la gente se va a pensar que solo nos dan chutes de energía, la cafeína o, Totalmente. o, Los o, Red Bull. o el Red Bull, ¿eh? Con todo el cariño por cualquier marca. O sea, Sí, sí, no lo decía. o sea, una paella con amigos te da tanta energía como leer poemas de Ungaretti. Si elegís bien el lugar de la paella y de los amigos, ¡buah! Todo un chute de energía del mundo, pero leer a Ungaretti me ilumino de inmenso. Claro que también puedo entender que haya alguien que no, que digan, pues esto no me dice nada, pues no pasa nada. Hay para gente para gustos colores. O sea, en la liga en primera división creo que hay 22 equipos. O sea, si puedes ser de 22 equipos de primera división, puedes tener 22 opiniones distintas para ser de un equipo de fútbol de primera división. Entonces, qué bien que haya opiniones distintas. Mientras las opiniones no obliguen a otros a, a que piensen como tú, ¿no? Un fanático es alguien que no quiere cambiar ni de opinión ni de tema. Y encima acostumbra a ser tan pelmazo como para quererte imponer sus reglas del juego. Totalmente. Entonces, dejemos que valga la pena vivir en los países en los que la gente disfrute de su libertad y respete al otro. Decía Alex Rovira en la entrevista, me decía también un aforismo de alguien que no recuerdo cómo se llama, decía, yo estoy aquí para entender y no molestar, ¿no? José Luis San Pedro, comprender y no estorbar. Es una Efectivamente, frase que comprender y no dijo estorbar, eso es, en eso es. una contra en La Vanguardia. Me dijeron, ¿cuál es el lema de tu vida? Comprender y no estorbar. Eso está muy bien, pero hay gente que es un poco pelmaza, ¿eh? O sea, puede molestar a los otros con cosas que provocan molestias. A ver, si dices, que un perro hace sus necesidades en la calle, el dueño lo recoge, pues eso no está bien. Entonces, me gustan mucho los perros, no tengo nada en contra, pero el dueño que va con un perro en la calle deja sus necesidades, contra eso sí tengo en contra, claro, por Claro, supuesto, pues es un claro. mal educado. Y si no lo entiende, pues tiene que pensar que puede tener un hijo que juega en ese parque, puede pensar que tiene un tío que es invidente y que va con el bastón por la calle, puede pensar que eso es una forma de no respetar ni la visual, ni la acústica, ni la sanitaria, Y la ni la visual, olfativa. ni la olfativa. Acústica quería decir olfativa. Entonces, comprender y no estorbar. O sea, eso, no estorbar. Parece fácil, ¿no? Pero no es tan fácil porque en las ciudades donde todo es muy denso, si te gusta fumar, te haces daño a tu salud. Pero si estás fumando, aunque sea en una terraza, si te toca un tipo al lado que está fumando y tú estás comiendo algo que te gusta y te va el humo del cigarrillo, te hace daño. El otro tiene derecho, sí, pero el humo te va a ti, ¿sabes? Entonces, regular, el equilibrio más difícil del mundo es, en el mundo práctico, en el mundo de la convivencia, el equilibrio entre derechos y obligaciones, entre libertad y seguridad. Pero eso da para otro tema y otro podcast. Sí, sí. De hecho, que quería ir cerrando con las preguntas rápidas para no quitarte mucho más tiempo. Venga, Pero antes quería que me contaras una cosa que se me ha quedado en el tintero. Que has dicho antes que me interesa mucho. Yo, como sabes, me gusta mucho escribir. No sé por qué tengo la sensación de que cada vez escribo peor.
No sé si es algo que le No, pasa eso mucho a la quiere decir que gente. eres más crítico. Quiere decir que eres más crítico, seguramente. Has dicho antes que volviendo a esta frase de Séneca, que entre leer y escribir das un paseo. ¿Cómo haces eso? ¿Por qué? ¿Qué te O no, aporta? o no, a veces acabo de leer un libro y estoy tan conmovido que escribo un poema inmediatamente. Me pasa muchas veces después de ver una película, escribo una anotación al diario, o escribo un poema, o qué sé yo, escribo algo, ¿no? Am, a ver, las cosas necesitan espacio, necesitan tiempo, necesitan silencio para que fructifiquen dentro de uno mismo, ¿no? Tú no puedes acabar de leer las obras completas de Dostoyevsky y irte a un chiqui park a un cumpleaños con tu hija. O sea, es demasiado, o sea, es demasiado el contraste. Estoy caricaturizando, ¿eh? Am, tú no puedes am, ver un paisaje natural hermosísimo y, y 3 minutos más tarde estar haciendo algo que no respeta el espacio natural que necesita ese mundo de belleza para concederte el tiempo de que ese espacio, esa experiencia reverbere en ti. Creo, naturalmente, que se puede hacer. En Nueva York sales de un teatro sensacional y apareces en la Quinta Avenida o en Broadway y ¡buah! Vaya ciudad Nueva York, vaya chute, como te pongas en la calle y te detengas, a la velocidad que la gente camina, te apartan. O sea, cuando había uno que le decía a alguien aporta o aparta, en Nueva York te lo dice todo el mundo en las calles. O sea, es una ciudad muy dinámica y muy agresiva, muy exuberante y muy estimulante, exhilarating, pero muy agresiva, muy dura. Yo lo que pienso es que cuando acabas de leer un buen libro necesitas un respiro y tú no puedes terminar de leer, no sé, La peste de Camus y 4 minutos más tarde empezar a leer Viaje al fin de la noche de Louis Ferdinand Céline. No, no puedes. Es una salvajada. Y tú no puedes terminar de escribir, no sé cómo lo habrá hecho autores geniales. El Gran Gatsby de Fitzgerald y 3 minutos más tarde empezar a escribir A este lado del paraíso. No, no, no me lo creo. Una cosa es que un poeta escriba 2 poemas seguidos, pero un novelista entre una obra y otra debe respirar. Yo no sé, cada creador tiene su proceso creativo. Igual Picasso pintaba 7 cuadros seguidos, no lo sé, pero Picasso era un tipo de creador. Yo lo que digo es que como lectura, yo con la lectura, la escritura y los libros, la buena música y tal, tengo la técnica de los quesos y la aceituna en medio, ¿eh? Es decir, entre un queso bueno y otro de otro gusto, en medio tienes que poner una aceituna o dos para que te limpie el paladar del gusto del queso anterior, para que no se mezcle, ¿sabes? Entonces creo que esto es, bueno, puedes salir de unas iglesias más bonitas del mundo y entrar 3 minutos más tarde en otra. Tú no puedes ver todos los museos de Londres en una mañana, primero por distancia y luego por respeto y por o sea, si haces un curso de lectura rápida, hay una película de Woody Allen que le pregunta a un personaje a otro, ah, he hecho un curso de lectura rápida y he leído Guerra y Qué Paz rayos. de Tolstoy. Dice, ¿de qué va? Dice, de Rusia. Sí, sí. Pues eso es lo que te queda con un curso de lectura rápida de... O De Rusia. sea, ¿tú cómo vas a sintetizar Guerra y Paz si lo lees rápidamente? Creo que era Emerson que decía que cuando te deslizas sobre una capa de hielo delgado, la única salvación es la velocidad. Pero yo no creo que se tenga que leer como si caminase sobre una capa de hielo delgado. Si lees rápido, lo haces porque no quieres que se te quiebre el hielo bajo los pies. Pero si lees una obra importante, no hay hielo delgado bajo tus pies. Hay un pedazo de macizo de hielo. Puedes andar tranquilo. Hay que andar tranquilo sobre las cosas importantes. Qué bueno, qué bueno. Pues me quedo con esa frase para antes de las preguntas rápidas, que son 2 minutos. Venga, En La invención de la bicicleta, que es un libro tuyo que me gusta mucho, que me gracias. enviaste con mucho cariño, hablas de la admiración, de la inspiración. ¿Quién te inspira a ti? ¿A quién admiras?
A la gente auténtica, a la gente que dice, hace y piensa, siente cosas con sentido, a la gente que me conmueve, a las personas, a las cosas, a los paisajes, a los edificios, a los actos, a las cosas escritas que me conmueven. El Panteón en Roma me conmueve. Ahí está enterrado Rafael y yo le he dicho a mis hijos que quiero que me entierren ahí. Cuando yo muera, yo quiero ser enterrado en el Panteón romano, al lado de Rafael, que es un pintor que me gusta mucho. Me conmueve el Panteón Romano, me conmueven personas conocidas y personas desconocidas. Me conmueven cuando voy a nadar a la piscina, que son los dos únicos días a la semana que callo durante media hora cada vez y no funciona el móvil, las dos únicas media horas a la semana. A veces cuando salgo y estoy en la piscina de los chorros de agua caliente, veo a niños que hacen un curso de natación a punto de entrar. Me conmueve ver los niños con su monitora y cómo se miran el mundo y cómo juegan. Me conmueven gestos de amistad, me conmueven paisajes, me conmueven obras de arte, me conmueven conversaciones, me conmueven profundamente personas. Tienen que ser auténticas y ser gente con sentido, hacer las cosas con sentido. Hay que estar atento, muy atento, va a ver todo eso, que la gente va muy despistada, y me incluyo, ¿eh? A mí también nos dispersa. Yo ayer vi una película y como puedes apretarle al stop, espero que la gente que escuche nuestro podcast le dé al stop, porque si no resultará una tracalada de información y de opiniones demasiado interesante o demasiado densa o demasiado rápida. Hay que apretar el stop. Pero ayer apreté el stop 20 veces durante la película y esto es una desgracia. En el cine no lo puedes hacer. Hay que buscar lugares en los que la vida sin rituales no vale la pena. Yo creo que Humberto Eco, cuando escribió El nombre de la rosa, creo que dijo, a la gente hay que darle más latín y menos sexo, porque las cosas en el 85 estoy hablando, ¿eh? O sea, ahora ya la gente no sabe lo que es el latín y el sexo debe ser solo virtual o casi. Es decir, no sé, las cosas necesitan un ritual. Y un tiempo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, un consejo que te cambiara la vida, ¿qué te viene a la mente? Mi padre a los 11 años, cuando me dijo, si no quieres ser mecánico como tus hermanos, búscate trabajo, no quiero vagos en casa. Y me fui a trabajar a un supermercado del barrio. Ese consejo cambió mi vida, para mucho mejor. Mi padre Esa me dijo lo tienda, mismo. esa tienda fue mi universidad, de los 11 a los 18 años. Mi universidad, mi gran universidad. Qué bueno. Em, de todos los libros que has leído, que sé que son muchísimos, ¿qué dos o tres te vienen a la mente que recomiendas a la gente que escucha el podcast? Siempre Albert Camus, Premio Nobel de Literatura del 57, La peste o... El extranjero me encantó a mí, me La gustó peste me gusta muchísimo. más a mí, me gusta mucho La Ujú, peste, pero cualquier libro suyo, ¿eh? El primer hombre es una obra maestra. Ahora acabo de publicar un libro precioso con las cartas a su maestro y de su maestro. Camus cierto. siempre. Camus me gusta muchísimo. Y en libroterapia doy 30 y pico autores que me han influido mucho en mi vida. Emerson me gusta muchísimo, pero no sé, me gusta Marguerite Yourcenar, me gusta Elsa Ferrante. O sea, en libroterapia y en la lista de estos 2000 libros que he leído, hay 500 que me han gustado y en mi página web, en jordinadal.com, pongo lecturas que me han gustado y ahí cada año hago a final de año una lista de 12, 14, 15 autores que he leído de no solo de plataforma, sobre todo de otras editoriales, para mencionar que leo otras cosas. Si yo solo degustase las paellas de mi restaurante, sería una persona al mundo de la restauración con poca credibilidad, porque solo me alimentaría de lo que come mi restaurante y ofrece mi restaurante, ¿no? Sería poco creíble. Entonces, Elías Canetti me gusta muchísimo Elías Canetti, Camus, Marguerite Yourcenar, Elsa Ferrante, qué sé yo, Ángel González, como Veda, mil cosas. En libroterapia también está Marco Aurelio, ¿eh? Ahora, escribes a menudo sobre él. Sí, Marco Aurelio me serena, me da la serenidad. Y en realidad mi catálogo como editor es el vademecum de mis neuras. Dime qué editas y te diré de qué careces. Entonces yo busco aquello de lo que adolezco, ¿no? Entonces yo busco a Marco Aurelio porque como soy un acelerado y una persona hipertensa en todos los sentidos, pues busco la serenidad y la busco, no la voy a ir a buscar la serenidad escuchando un concierto de AC/DC. Eso es la fusión del fuego con la gasolina. Si yo soy fuego, no tengo que buscar más gasolina. Tengo que buscar algo que me extinga el exceso de calorías. Y
y Marco Aurelio me serena. A mí también. Y la última pregunta, ¿a quién me recomendarías entrevistar para este podcast? ¿A quién te gustaría escuchar aquí? Si estuviese vivo Albert Camus, si no está vivo, pues un autor de mi catálogo, pero que no sea solo de mi catálogo, y así no estoy siempre barriendo solo para mi molino, porque si no sería casi como un anuncio. Gregorio Lurí es un pedagogo navarro maravilloso que sabe muchas cosas de la lectura, de la filosofía, del aprender, y es muy estoico, muy epicurio y muy divertido, y muy profundo, y muy provocador, y muy sanador. Es un chute de energía. Lo tengo apuntado. Gregorio Lurí. Luri, sí, nació Lurí. en Azagra, al lado de Barcelona, tiene un montón de libros publicados, yo le he publicado algunos libros, tiene un libro sobre el arte de leer que es ¡buah!, una obra maestra. Lo apunto. ¿Has dicho jordinadal.com? Quien quiera saber más sobre ti te puede buscar ahí. ¿En algún Sí, otro sí, sitio? sí, sí. Y si no, que vaya a una librería y busque con un buen consejo un buen librero. Tener un buen librero de cabecera es tan importante como tener un médico de cabecera. Que un librero le descubra un poco el gusto a uno de aquello que le gusta leer. Yo recomiendo los libros que me gustan en mi libro Libroterapia, y en mi página jordinadal.com cuento cosas de las cosas que me gustan, y mis artículos y todo esto, pero en lugar de hablar de yo mime conmigo mismo, que es una enfermedad muy grave, am, hay que mirar otras cosas. Pero de hecho, Libroterapia, mi libro, lo bueno que tiene, si algo bueno tiene mi libro, es que hablo de los libros de otros autores. Y recomiendo libros que me han gustado mucho y cuento por qué. Entonces, yo le debo muchísimo a la literatura y a la lectura porque me ha dado, me ha intensificado, me ha acentuado las ganas de vivir. Qué bueno. Coincido con eso totalmente. Gracias por tu tiempo, Jordi, y por hacerlo tan fácil todo. Gracias por tus generosas preguntas, por tu enorme paciencia y eso, a vivir con Marco Aurelio si es posible, porque la vida con otros es más divertida, y eh, para relacionarlos con el mundo, eh, entre nosotros y el mundo tienen que haber bisagras, y leer es una buena bisagra. Qué bueno. Leer es una buena bisagra. Hace como las puertas del salón del oeste. Se abre en ambos sentidos. Te permite entrar y salir de muchas situaciones. Leer es un gran botiquín porque leer no admite oportunistas. Cuando tú tienes un incendio, un extintor te resuelve el problema rápidamente, si lo puedes apagar con ese extintor. Pero en la vida todos viviremos y vivimos continuamente pequeños y grandes incendios. Haber leído bien te pertrecha bien para defenderte mejor ante un incendio. Ante las circunstancias adversas que se nos presentarán, haber leído bien es haberte preparado para cosas que vienen en el presente y en el futuro. Qué bueno. Es como haber leído bien es estar más preparado y estar menos solo. Me encanta. A seguir leyendo entonces. A seguir leyendo Sí, y y a seguir escribiendo. viviendo, sí, a seguir viviendo. Por tanto, gracias y bueno, a vivir. Gracias por tu tiempo, Pepe. Me has hecho muy buenas preguntas y ha pasado rápido. Am, gracias. Un Muchas abrazo. gracias. Seguimos en contacto. Gracias, Jordi. Chao.